palabra yogi que se llama ahimsa. Ajá. Esta palabra que es ahimsa. Y es porque el yoga no es solamente esta cosa de hacer asanas, de hacer movimientos físicos y de meditar, sino que el representante, digamos, el que coloca, el que sistematiza lo que sería el yoga, que es Patanjali, lo que va a ser el yoga que nosotros hacemos, él dice que esto es una práctica pues de vida y que como tal, incluso antes de ponerse a hacer asanas y de ponerse a meditar, hay que ver si en nuestra vida estamos equilibrados en una serie de preceptos éticos. Entonces, durante algunos siglos en India esto fue mandatario y no dejaban a los alumnos practicar asanas ni practicar meditación sin empezar a hacer primero una serie de trabajos consigo mismos, ¿no? Como una serie de trabajos éticos o psicológicos que tú hacías contigo antes de poderte poner a practicar. Luego, pues ya cuando esto se abrió y empezamos Occidente sobre todo, empezamos a conocer estas prácticas, pues empezaron a ser más laxas y obviamente a los de Occidente nos interesaba el ejercicio físico, ponernos en forma, ponernos guapis, y lo de los preceptos éticos y el equilibrio psicológico lo dejamos como en un segundo plano, ¿no? Ajá. Pero es interesante cuando empezamos a entrar en estos preceptos porque, por ejemplo, este de la ahimsa es el primer yama, el primer mandato ético que si no cumples, según el yoga antiguo, no deberías ni siquiera empezar a practicar. Y esto de ahimsa en sánscrito quiere decir no violencia. Y la no violencia no es solo una cuestión política de no violencia con los demás, por ejemplo, que también es no violencia con los animales, por eso en yoga son vegetarianos o veganos, para no practicar violencia, pero sobre todo, y lo más difícil, es la no violencia con nosotros mismos. Claro. Dejar de practicar violencia con nosotros mismos. Y esto tiene el sentido de que cuando practicamos violencia, pues cuando practicamos violencia hacia otra persona, lo que buscamos es generarle un daño, normalmente, ¿no? Cuando practicamos violencia con los animales, cuando matamos animales o los hacemos sufrir para comer de ellos, es lo mismo, infringimos un daño, aunque la finalidad no es hacerles daño, la finalidad es darnos un beneficio, pero por el camino, el medio para tomar ese beneficio es infringirles daño. Y cuando nos hacemos violencia a nosotros mismos, aunque no queramos, porque muchas veces lo que queremos a lo mejor es pues progresar o ser mejores personas o tener más éxito o tener más dinero o X, pero el medio es muchas veces violento para nosotros mismos, ¿no? Nos hacemos violencia por una excesiva exigencia o por lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el daño? ¿Qué pasa con el sufrimiento cuando lo causamos? Ya sea como finalidad porque queremos causar daño o ya sea porque queremos otra cosa y el sufrimiento es un medio para conseguir esa cosa. Pues pasa que ensuciamos el Dharma, que era de lo que hablábamos el martes. Ensuciamos ese medio ambiente en el que estamos todos implicados porque todos lo respiramos y todos estamos ahí. Y entonces, al sufrir, al generar sufrimiento en otra persona o sufrir nosotros, ensuciamos ese Dharma y ese Dharma se va haciendo denso y va haciendo que sea más difícil la vida en el planeta. Va haciendo que cada vez sea más difícil vivir bien, ¿no? Porque cada vez lo vamos contaminando más. Entonces, los yogis decían que lo primero que teníamos que pensar en la vida era no ensuciar ese Dharma, y para no ensuciar ese Dharma, lo que había que hacer era dejar de generar violencia, ponerle como un freno a la violencia. Es más fácil ver la violencia, además en el tiempo este que tenemos, es más fácil ver la violencia cuando la ejercemos sobre otro, pero es más difícil ver la violencia cuando la ejercemos sobre nosotras mismas, ¿no?
Entonces, ¿se te ocurre algún acto violento que hayas infringido últimamente contra otro o contra ti misma? No. O sea, seguro que los hay. O sea, violencia no es, por ejemplo, yo qué sé, fumar. ¿Contra ti misma? Sí. O sí, podría ser violencia. Pues no lo sé, ¿te causa un sufrimiento? Sí. Sí. Y además, fumar, como otras adicciones, te causa un sufrimiento no solo porque te va a causar a la larga que te puede causar un problema físico, ¿no? Sí. No, es un sufrimiento de frustración y de... O sea, yo no quiero fumar. Ya. Entonces, además de eso, de que va contra mi propia voluntad, no quiero fumar y entonces me frustro cada vez que fumo porque no estoy teniendo la fuerza. Y además de eso, cuando tú quieres fumar, o sea, la adicción siempre entra en este bucle del deseo, que es un bucle de sufrimiento, según la psicología yogi y la psicología budista, ¿no? Este bucle de sufrimiento porque el deseo mismo nos hace sufrir hasta que conseguimos satisfacer el deseo. Pero cuando conseguimos satisfacer el deseo, resulta que esa satisfacción además es como una autolesión. Entonces, aunque la satisfacción fuera beneficiosa para nosotros, estar en el bucle del deseo, estar permanentemente en esa, ¿no? Todas las cosas adictivas. Sí. Que de repente te generan estrés porque, ¿no? Quieres hacer una cosa. En este caso, además, sabemos que no es... O sea, quiero hacer una cosa, pero no es la cosa que quiero hacer. Exacto. Pues eso nos genera, obviamente, sufrimiento y ansiedad y malestar. Y de todo. Es la cosa que no quiero hacer, de hecho. Y ves... O sea, ¿habría alguna posibilidad de que dejaras de infringirte esa violencia? Pues yo no pierdo la experiencia, la esperanza. La experiencia tampoco. Yo soy dejadora, no fumadora. Y la técnica que te darían los yogis sería la meditación. ¿La estás haciendo? No. Ya. Pues ponte, a ver si con eso dejas de fumar. Los yogis te dirían, medita media hora todas las mañanas en silencio, con ese método que tenemos ahí en la plataforma, y tendrías que dejar de fumar en breve. ¿Y por qué funcionaría esto? O sea, ¿por qué la meditación funciona para acabar con la violencia contra nosotros mismos? Y obviamente cuando acabamos con la violencia contra nosotros mismos, nos cuesta mucho más ejercer violencia contra los demás, porque ya no la estamos ejerciendo continuamente, no estamos en esa costumbre de ejercer violencia. Y es básicamente porque con la meditación yogi, por lo menos, también seguramente con la budista, pero tiene que ser sistemática, ¿sabes? Te tienes que poner. Con la meditación lo que conseguimos es venirnos más acá de la mente tal y como está funcionando, de la chita esta, ¿no? De la mente que está funcionando en ese bucle del deseo y de la aversión. Entonces, con la meditación, tú acabas dándote cuenta experiencialmente de que eres mucho más que esa mente del deseo y de la aversión. Y como haces una distancia de observador, como de repente todo el ejercicio es observar aquello, cómo funciona, cómo está funcionando, pues realmente te separas de eso. Y cuando te separas de eso, te cuesta más meterte en esos bucles de deseo y de aversión. O sea, mantienes una distancia que muchas veces es que no sabemos ni que existe. De hecho, en Occidente, hasta que no nos ponemos a hacer estas cosas, no consideramos que haya una distancia con respecto a eso, ¿no? A eso del deseo y la aversión, del me gusta, no me gusta, lo quiero o lo desprecio. Y eso, el lo quiero, lo desprecio, me gusta, no me gusta, es para los yogis un estado de violencia continua que nos provocamos todo el rato. Por ejemplo, cuando fumamos, cuando tenemos una adicción, nos provocamos violencia, pero
el bucle sigue porque tú te provocas violencia al fumar, pero te provocas violencia cuando fumas, que te dices a ti misma, otra vez, estás fumando, pues no deberías fumar porque tienes que salir de aquí, porque esto, porque lo otro, porque tal, ¿no? O sea, es como que la violencia llama a la violencia y estamos siempre en esa mente. Y en Occidente solemos querer salir de la violencia con más violencia, ¿no? Pues tengo que dejar una adicción, pues me quedo encerrado en un sitio, me ato a una cama, ¿no? Es como me provoco violencia. Eso lo hago. ¿Te atas a la cama? Luego, no me ato a la cama, pero sí que procuro no ir con otros fumadores, o sea, dejo de hacer cosas que haría en otra situación por evitar la tentación. Claro, pero sin embargo son técnicas que son eso, ¿no? Pues cortantes, violentas, frustrantes. Sí. Y sin embargo, la técnica que nos propone el yoga, que vale para todo, es la meditación, que es no violencia en absoluto. De hecho, es aprender a vivir con nuestra propia mente sin violentarnos, ¿no? O sea, saliendo de ese estado de lo has hecho mal, lo has hecho bien, ahora tendrías que hacer esto, pues sería mejor que hicieras esto. Salir de ese bucle. Entonces nada, simplemente que el yoga tiene como principio uno de la práctica esto de no te violentes. Entonces es importante para cuando estamos haciendo nuestra práctica, porque muchas veces ahora también, pues eso, queremos hacer una postura y levantar la pierna hasta no sé dónde, o queremos tener más fuerza en los brazos y nos violentamos con la propia práctica. Usamos la práctica del yoga para violentarnos, cosa que es como loca. Entonces es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Que se trata, el principio 1, o sea, si estamos practicando la no violencia, ya estamos practicando yoga, a veces más que si estamos practicando asanas y reventándonos y yendo más allá de nuestros propios límites, ¿no? Y a veces también, como el cuerpo y la mente funcionan como solapados, como si fueran una metáfora del otro, como si al actuar en el cuerpo actuáramos en la mente, pues a veces es más fácil dejar de ejercernos violencia en el cuerpo y así también nuestra mente se acostumbra a dejar de ejercer violencia. A veces es más fácil actuar sobre el cuerpo que actuar sobre la mente. Sí. Vale, vamos a empezar a calentar.